Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo dos noticias. Mañana hablaré de Gaudí, que tengo que volver a la arquitectura, pero hoy os traigo dos noticias que son interesantes, que las he estado viendo. Una de ellas en La Razón y otra en El País. Pongo la referencia tal cual y pongo los artículos tal cual. Solamente en el blog hablo de una, de la del País, pero a vosotros os voy a contar dos que me parecen muy interesantes. Una de ellas es que Indonesia le pide, por favor, le reclama a los Países Bajos, que son, para los amigos de América, el que no lo sepa, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que fueron también metrópoli en su momento. Aquí en Europa nadie nos salvamos, y le reclama el cráneo del hombre de Java, que es el primer Homo erectus, porque no se sabe por qué no hay hibridación entre el Homo sapiens y el Homo erectus, pero el sapiens es después del erectus. Hace 110.000 años que se extinguieron, no se sabe por qué. La primera forma de vida humana proviene de África, bueno, por lo menos lo que no hemos encontrado. Hay muchísimos, ¿cómo se dice?, eslabones que todavía desconocemos, que todavía los arqueólogos que le pusieron Lucy, porque estaban oyendo siempre Lucy in the Sky with Diamonds en la época de los Beatles, la música que se ponía cuando estaban haciendo trabajo de campo. Bueno, pues resulta que los Países Bajos tienen como 450.000 restos humanos antiquísimos que son de ellos. Entonces, claro, me hace mucha gracia, no sé. Uno me parece que es Leiden, que es Holanda, diferentes museos etnológicos que llaman. A mí etnológico me suena vino, yo siempre digo antropológico, pero bueno, se suele decir etnológico entre compañeros también. Pero en concreto el hombre de Java es antiquísima, y la calavera procede del primer espécimen humano descubierto, el Homo erectus, como he dicho, y el gobierno asiático lo considera un saqueo colonial. Ahora ellos, en los Países Bajos hay una ley por la cual, si demuestras que el objeto que estás reclamando ha sido fruto de un robo, me hace mucha gracia eso, pero bueno, porque hay muchísimas formas de denominar las cosas, ¿no? Automáticamente o sea, es devuelto, no hay un proceso judicial en el cual tiene que... No, automáticamente es devuelto, pero claro, a los museos les viene muy mal le quiten 450.000 piezas imprescindibles en el caso de los museos antropológicos. Entonces, claro, están diciendo que este señor se la van a devolver seguramente, no saqueó, que era un investigador, que estaba allí, y verdad que era un investigador y que gastó todo su tiempo y su energía y su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo típico que entendemos, pero bueno, así todo, la reclamación es legítima. Porque, por ejemplo, aquí en Almería tuvimos a Siret, que era un ingeniero de minas, que cuando de jovencito, sus padres eran también belgas, de los Países Bajos, siempre han sido muy desarrollados, y muy emprendedores. Entonces, este señor aquí en Almería, pues mientras que hacía su labor de ingeniero de minas, pues sus empleados, tenía uno que era mano derecha, que no me acuerdo cómo se llama, que era analfabeto, pero era muy inteligente, le traía puntas de flecha, estaba por la zona de Mojácar, etcétera, que eso está lleno de, bueno, se ha hablado en otra ocasión, ¿no? Y entonces poco a poco lo hizo al revés. O sea, su profesión, su profesión era ingeniería de minas, y su hobby era la arqueología. Y al final la arqueología era su profesión y la ingeniería era donde sacaba dinero para nutrir su profesión, porque claro, y nunca le subvencionaron nada más que cuando se murió, la última que hizo, que le dio una neumonía, que tenía 75 años, la última excavación que hizo, esa se la estaban financiando, pero al final de toda una vida. Entonces el gobierno norteamericano le ofreció a Louis Siret $10 millones de la época, que era muchísimo, en el año 34 o en el 33, por ahí, a principios de los 30 del siglo pasado, 1930. Le ofreció $10 millones, que hoy serían muchísimos más, pero era una auténtica fortuna. Y este señor dijo que él todo el trabajo que había hecho se lo dejaba a la ciudad de Almería, porque pertenecía a Almería, aunque él no, pero si usted la ha financiado, esto es suyo. En aquella época no había medidas que protegieran nada, o sea, podía habérselo vendido tranquilamente sin nada. Y cuando murió de repente por una neumonía, que la neumonía en 24 horas te quitan el medio, pues como somos tan listos en mi tierra, el ayuntamiento dijo que, porque
mi ciudad vivía en tiempos de la minería. Después la minería se consumió y pasó a Murcia y la zona de Cartagena y tal, y después había muchísima exportación, dependíamos de la exportación a Glasgow, pero en la Primera Guerra Mundial al caer Inglaterra, entonces ¿qué es lo que ocurrió? Que de la noche a la mañana había muchísimo paro, o sea, la economía del lugar, bueno, estaba desastrosa. Entonces el ayuntamiento le dijo a las empresas a los empresarios del lugar que por favor, si podían financiar ellos, que hubieran podido perfectamente, que si podían financiar un museo entre varios para porque el reparto de la propiedad estaba solamente en pocas manos, como suele ocurrir en los sitios que están poco desarrollados, solamente hay unos cuantos ricos. Bueno, entonces estos dijeron que ni hablar. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que esto que el señor dijo que era para la ciudad de Almería, que pertenecía a Almería, pues está ahora mismo entre Barcelona y Madrid. Y después sucede la gente que tal, pues también vendieron cosas a museos de toda Europa. En fin, un desastre. Quiero deciros que cuando se excava en un sitio, se hacen cosas, pertenecen a ese sitio, a ese lugar, y el resto son chapuzas. O sea, obviamente, como os conté el otro día, la devolución de las piezas de Benín fue con un ejército, quemaron todo, lo dejaron todo reducido a escombros de un imperio que les venía muy mal, por otro lado, a la metrópoli, porque estaba haciendo la competencia en muchos temas económicos y tuvieron la oportunidad de oro para reducirlo a polvo, y después se llevaron las piezas, los bronces de Benín, y muchas las vendieron a Estados Unidos, otras muchas a Alemania, en fin. Y todos estos sitios las han devuelto y las están devolviendo, cosa que Inglaterra no. Pero quiero decir es que eso de llevarse las cosas del sitio, investiga, pero déjala en el lugar, porque todo lo demás es como lo de los nazis, ¿no? Es que los nazis la compraron, pero bueno, si vienen a tu colección, aunque tú no quieras vender, y sabes que si no vendes te van a pegar un tiro, puede que vendiendo también, pues en fin, pues siendo judío, pues obviamente no hay una actitud libre. Le dice un precio o te dicen un precio y te conformas con salvar la vida. Entonces, al César lo que es del César. Bueno, una comisión independiente estudiará a partir de diciembre la petición del gobierno de Indonesia. Están haciendo los remolones de remitir a los Países Bajos una lista de fósiles, o sea, joyas, porque hay también tesoros de oro y obras de arte que califican de saqueo de la época colonial. Pues sí, y esperan que les sean devueltos. Seguramente los devolverán, porque ahora mismo hay una corriente, por lo menos en Europa y en Estados Unidos también, de devolver las cosas a sus legítimos dueños. Y hay muchas, 450.000 piezas, 450, las cuales hay, pues lo que os he contado del Homo erectus, que eso vale más que una pieza de oro, porque solamente hay esa. En fin, no se sabe cómo pasó de África, seguramente porque estaba la Pangea, no estaba separada por el mar, pero bueno, el Homo erectus pasó a esa zona. Entre las piezas figura de forma prominente el hombre de Java, que es considerado el primer espécimen descubierto del Homo erectus, que es un homínido que habitó en Asia. Realmente lo que hay es la parte de arriba de un cráneo, lo he puesto en el blog, así como un hueso fémur, que está más renegrido, y un molar excavados por el médico antropólogo holandés Eugène Dubois. Eugène Dubois, holandés, pues tiene un apellido francés, a finales del siglo XIX. Están expuestos en la ciudad holandesa de Leiden. La reacción es que realmente el Benelux es muy chiquitito, o sea, es que casi que extiende un pie y ya está en otro sitio, en Luxemburgo. La relación de piezas reclamadas también incluye el tesoro de Lombok, que está compuesto de joyas. Se lo van a devolver, ¿eh? Porque ahora es la actitud ética, como he dicho, que está en... El Estado lo mandaron en julio, en el mes de julio pasado, al Ministerio Holandés de Cultura, y la parte de Indonesia ha hecho público ahora los detalles. A partir de diciembre, claro, ha querido publicitarla más para que se sepa, porque también la opinión pública presiona. La opinión pública en estos momentos no es partidaria. O sea, un museo, de alguna forma, es una ansia de un mundo mejor, de los que nos han precedido, tenerlo en cuenta. Claro, ¿qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? Mirad lo que robamos. Hay un hombre disecado en Cataluña que
Yo digo, los museos catalanes tienen que estar temblando, porque anda que no tienen cosas, y se los van a pedir, porque ahora el siguiente artículo que os voy a contar va a ser el primer ministro, ¿cómo se llama?, peruano, que le pidió al Vaticano, por favor, varias momias que tenía, y el Papa Francisco ha dicho, of course, hay que tirar las momias, hombre, como tiene que ser. Y bueno, esta es una comisión independiente, que en teoría se las regalaron. Son momias muy importantes que pertenecen al pasado y estaban en los museos vaticanos. Se han devuelto, pero sin rechistar, así, decirlo y devolvérselas, como tiene que ser. Bueno, que van a revisar el origen de estos objetos, que le viene muy mal, pero que las devolverán. Y también otros pedidos de igual manera por Nigeria y Sri Lanka. Es que mirar, hemos llenado los museos. Mira, en el finales del siglo XIX, me acuerdo que el rey de Suecia mandó exploradores, antropólogos, etcétera, a China con la idea, y aventureros que conocían el lugar, con la idea de, y vaya, robaron a dos manos, de llenar los museos, porque se dieron cuenta que era muy prestigioso y los publicitaba la función propagandística del arte. Y entonces, claro que fueron a China y se robaron piezas costosísimas y valiosísimas en diferentes tipos de China, que también están reclamándola hoy. Bueno, y así llenaron los museos, porque eso era muy fino, como el Louvre, el Prado, el no sé cuánto. O sea, es decir, mira, esta capital tiene tantos museos. O sea, esta gente es amante de las artes, ¿no? Pues a golpe de talonario, como se han hecho los museos de arte moderno en España, pues también hicieron, porque se constituyeron, los estados se constituyeron en naciones, había un concepto de nacionalismo. Y aunque realmente los escandinavos, no os creáis, ahora mismo son los países más poderosos del mundo, tienen poca población y con más calidad de vida, pero no os creáis que siempre fue tan bollante el asunto, fueron muy emigrantes, incluso los noruegos hasta hace nada que descubrieron petróleo, son 5 millones, me parece, pues eran muy emigrantes, o sea, porque allí, o sea, por ejemplo, Suecia, que realmente están en la península, Noruega y Suecia, tiene 3/4 partes de la población, es un desierto de hielo que no puede vivir nadie. A médicos en el paro españoles le ofrecieron contratos allí y dijeron, oh, sí, sí, por favor, con sueldos suecos, que es bastante más que hay. Gente de 20 y tantos años dijeron, sí, 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 aprendieron el idioma corriendo y tal, y se fueron a lugares, Laponia, los lugares de la Laponia lejanísimos, porque claro, la gente tiene que tener en su entorno, tienen que tener un ambulatorio donde los puedan atender de cosas pequeñas o cosas que puedan ser más mayores, que entonces se desplazan a un hospital o lo que sea, ¿no? Y les faltaban médicos porque los médicos suecos no estaban por la labor, pero aquí como tenemos excedentes de titulados universitarios, bueno, a lo que íbamos. ¿Por dónde íbamos? Por Nigeria, Sri Lanka y tal, que han reclamado de lo que... Pero ahí no han trascendido detalles, porque Indonesia ha dado detalles a los periodistas para que se sepa esta petición y la opinión pública pueda conocerla. Bueno, esto está más torcido que derecho. Establecer la procedencia de la obra demandada es esencial para decidir su futuro, y los portavoces del Ministerio holandés de Cultura han dicho, subrayan que las conversaciones están en proceso. Qué mal les viene, pero que tienen buena sintonía entre Indonesia y los holandeses, porque tener en cuenta que los holandeses han sido una línea como era la Compañía de India, entonces ellos llegaron a ser poderosísimos en el mar, porque ellos tienen un país que está siempre inundado, por eso se le llama Países Bajos, porque cada 2 por 3 estaban inundados, y entonces tienen unos ingenieros muy buenos con esclusas y tal, pero allí pues lo tenían difícil. Entonces, como les pasó también a Líbano, a los libaneses, que siempre han sido una potencia en el Mediterráneo, porque su país era una ciudad y montaña, o sea, unos bosques de cedros, de lo que te da gana, muy poético, muy bonito y tal, pero es que no podían hacer nada. Entonces se lanzaron al mar, y entonces todo el Mediterráneo era gente muy emprendedora, y lo siguen siendo. Pues a los holandeses les pasa algo parecido, y primero le hacían las competencias a los ingleses, y al final acabaron quedándose con estas líneas comerciales, las cuales traían canela, pimienta, yo qué sé, todas las especies de las Indias, que en aquella época, tener en cuenta que no había nevera, y entonces para conservar, para cocinar, para todo, incluso las especias tienen muchísimas cualidades también, yo qué sé, la cúrcuma, la pimienta, cualidades, ¿cómo se llama?, el azafrán, todas estas
especias tienen cualidades también que si las preparas en forma de té o de sopa y tal, también el azafrán es un ansiolítico natural, lo que pasa es que es muy caro. La cúrcuma y la pimienta previenen la demencia, tienen muchísimas cualidades, pero en fin, con independencia de los conocimientos medicinales y tal, la gente los quería para cocinar y para mantener la carne, el pescado, etcétera. Dice el gobierno o los holandeses, dice, en caso de que las obras hubieran sido robadas en su día, podría abrirse el proceso de restitución. Les viene mal. Las leyes están regulando, pero después se las darán. Las leyes holandesas obligan desde 2016 a analizar los objetos coloniales que se deseen sacar de una colección, dado su valor cultural. Sin embargo, los que fueron arrebatados a sus dueños por la fuerza deben devolverse sin condiciones, siempre que lo pida el territorio de origen y se demuestre la fuerza ejercida. Como América se ponga a reclamarnos cosas... vacían los museos españoles también. Bueno, pero bueno, es que me hace mucha gracia esos matices, pero es que una metrópoli frente a una colonia, pues no creo yo que la colonia tenga mucho que decir o que decidir. Si a la metrópoli le daba la gana de llevarse eso, aunque no fuera por la fuerza, como eran los señores los que mandaban, pues se la llevaban sí o sí. Sí, es un argumento así un poco tibio. Bueno, así lo dice en el 2020 el consejero para la cultura de un órgano asesor ejecutivo. Estoy leyendo parte de un artículo refiriéndose a Indonesia, Surinam y los antiguos territorios de la Antilla, hoy llamado Caribe holandés, neerlandés, como se llaman ellos. Ellos se llaman Dutch. Nosotros creemos que los Dutch son los alemanes de Deutschland, no. Los Dutch, ellos realmente son germanófilos, son ellos, los frisones, en fin, en el norte me parece que son protestantes, en el sur católico, al revés, no me acuerdo. Según sus cálculos, ellos también emigraron mucho a Inglaterra. Según sus cálculos, la gente emigra donde está cerca. Los de mi tierra, como estamos a 3 horas de África o menos, pues emigraron a África. Y, en fin, se emigra donde se puede, cuando hay carencia. Según sus cálculos, porque África para nosotros era como América, porque tiene una tierra maravillosa, lo que es Argelia, tal. Y la gente compraba o se iban de jornaleros allí, porque era una tierra de promisión, donde podía empezar una vida. O pasaban parte del año allí haciendo de jornaleros, traían un dinerito aquí y aquí tenían sus cultivos y a su vez tenían la mina. Trabajaban a tiempo parcial en cada sitio. Bueno, hay 450.000 piezas, como he dicho, de arte colonial en las colecciones nacionales. 450.000. En Holanda, solo en Holanda, seguramente en el resto de países habrá más piezas. No todo fue sustraído, hasta 100.000 obras de arte pudieron serlo sin el consentimiento de las poblaciones indígenas que las produjeron. Esto es un matiz que no me gusta. No fueron sustraídas, pero bueno, si un señor hace investigaciones se las lleva a su casa, ¿qué es lo que fueron? De no mediar saqueo, es probable que sigamos adelante conversando a escala diplomática. Están haciéndose los remolones con el país en cuestión y puede haber concesiones temporales, exposiciones o cualquier otra forma. Les viene fatal. Según el ministerio, les viene fatal. Resumiendo, al mismo tiempo el Departamento de Cultura admite que la lista remitida por Indonesia incluye la colección Dubois completa, no solo la bóveda craneal del Homo erectus, del primer Homo erectus, del hombre de Java y otro hueso del hombre de Java. Se trata de miles de fósiles excavados por el investigador y anatomista que viajó él viajó como médico militar. Le pasa como a nuestro Luis Siret de aquí de Almería, que realmente terminó la carrera y el primer trabajo que le ofrecieron fue venirse aquí. Entonces vino con su hermano, porque él y su hermano eran hijos de un catedrático y una señora que también era muy intelectual allí en Bélgica. Y entonces resulta que en los veranos la madre, como eran dos adolescentes que se llevaban poco tiempo, tenían un íntimo que era arqueólogo, y entonces los niños, la madre los mandaba con el arqueólogo a cepillar y tal, porque el trabajo de campo es muy pesado. Entonces se aficionaron ambos a la arqueología. Entonces,
cuando vino aquí a Almería realmente a trabajar como arqueólogo en el siglo XIX, a trabajar como ingeniero, perdón, porque era el primer trabajo que le ofrecían a él y al hermano, pues siguió haciendo arqueología sí o sí, porque fue algo accidental, algo que no esperaba. Y el hermano en un momento determinado le ofrecieron hacer, como eran belgas, el ferrocarril del Congo. Y cuando leí la novela de Conrad, hablando del ferrocarril, del tren que estaban construyendo, etcétera, me acordé del hermano Luis Siret y le ofreció que se viniera con él, y este ya estaba muy enganchado con la arqueología, pero este nunca dudó que todos los hallazgos que estaba haciendo, aunque fuera con dinero suyo y fuera con su trabajo, iba a ser para mi ciudad, que después no ha sido, pero bueno. Este señor Dubois, os estoy hablando, él viaja como médico militar a las islas cuando son colonia, y también Java y Sumatra. Es de enorme importancia científica y están expuestos en el Museo Natural de Ciencias Naturales de Leiden, que es un museo muy muy importante. Les viene como fatal. El cráneo tiene su propia vitrina y es uno de los reclamos del museo. Es la estrella del museo. Por eso no hace nada más que decir que no fue sustraído con fuerza. Pero esto le pertenece a ellos. En fin, que eso es legítimo que vuelva a su lugar. Ahora están diciendo que a lo mejor no va a estar seguro, que no hay un lugar seguro allí, pero bueno, en fin. Bueno, entre las relaciones, no saben qué hacer para no devolvérmelo. Entre la relación de la obra, que el gobierno de Indonesia considera expoliada, se cuentan además el tesoro, como he dicho, de Lombok, que he dicho antes, que fue sacado de Indonesia en 1894, está compuesto con piezas de oro, joyas de oro plata antiquísimo, y piedras preciosas. Bueno, una parte en 1979, según Cultura. Bueno, hay otra proporción y se encuentra en el Museo Etnográfico de Leiden. Es que les quitan la joya de la corona y la estrella del museo. Bueno, los actuales Países Bajos controlaban los comercios de la especia de la Compañía de India, como os he dicho, entre lo que es Europa y lo que era Indonesia, lo que es Asia, entre los siglos XVII y XVIII. Por medio se enriquecieron muchísimo, porque las compraban baratas, tenían plantaciones y tal, y después aquí las vendían a precio de oro. Tenían la Compañía de la India Orientales. Los ingleses eran más competitivos que los ingleses, más trabajadores. Los ingleses, que eran los que las tenían al principio, llegaron a ocupar Holanda y todo. Hubo guerra, no querían fulminar porque le hicieron la competencia, pero así todos superaron eso y siguieron siendo más trabajadores y más competitivos. Bueno, porque lo tenían difícil en su país, muy difícil, con un clima horroroso. Bueno, una vez extinguida la Compañía de India, siguieron administrando el territorio hasta que en 1949, hace nada y menos, 72 años, 73, pues se independizaron. Desde el siglo XVI hasta hace 73 años fueron colonias de ellos. Bueno, la devolución del arte colonial saqueado, si vais alguna vez a Ámsterdam veréis la cantidad de restaurantes que hay indonesios, que son buenísimos, son caros, no son como los restaurantes chinos que conocemos en España, pero son espectaculares. Te traen un plato y te traen 10 o 20 platitos pequeños con cosas que no saben ni que son, muy picantes algunos de ellos, con una salsa rarísima, y fue una aventura, la verdad, una aventura gastronómica probarlo. Bueno, el arte saqueado no solamente un fenómeno holandés, otros países europeos con un pasado similar como Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Inglaterra, en los últimos años han intentado afrontar, Inglaterra no, son los únicos que no, cómo restituir este patrimonio cultural. Alemania se ha portado de maravilla, ha devuelto todas las máscaras de Benín. Bueno, el gobierno alemán firmó en julio pasado un acuerdo que facilita el regreso del antiguo reino de Benín de las máscaras que le fue vendida por Inglaterra, expoliados por los británicos en el siglo XIX. Forman parte de los mayores tesoros, o sea, he hablado muchísimo de ellos, de los mejores. De hecho, están haciendo museos en Nigeria para que la gente pueda viajar y visitarlo. Pero esto está en varios museos repartidos por Europa. Un museo inglés sí que ha devuelto. Decoraban el Palacio Real del antiguo Benín desde el siglo XII, como os he dicho, quizás aprendieron antes de que en el Renacimiento se hicieran fundiciones a la cera perdida. Lo hacían ellos, posiblemente aprendido de los árabes. Bueno,
realmente Benín está en el sureste de Nigeria, seguramente lo he contado. En 2021 Francia confirmó la devolución. Macron para eso ha sido implacable también. No quiere nada que le recuerde a la metrópoli malvada, robada por tropas coloniales galas, en su caso en Benín también. Hicieron una exposición espectacular, esa lo he contado, que en 10 días la visitaron 26.000 personas. Fue una cosa, la gente se puso de contenta. O sea, es que es como restituirles moralmente no sé, su dignidad. Bueno, y ahora os voy a contar solamente, esto no lo he puesto en el blog, que 3 momias precolombinas fueron devueltas a Perú por el Vaticano. Estas piezas se encontraban a 3.000 metros de altura en los Andes peruanos a lo largo del curso del río Ucayali. Y fueron cedidas para la Exposición Universal Misionera de 1925 y no se devolvieron. Y el Vaticano devolvió las 3 momias precolombinas a Perú, las cuales habían sido regaladas en 1925, cedidas. Me parece estupendo que se haya hecho eso. Y se conservaba en el Museo Antropológico Enológico de la Santa Sede, gracias a un acuerdo suscrito este lunes entre el canciller peruano y la autoridad del Vaticano. Se concluyó la devolución. Las piezas se encontraban. Todo eso ha sido ahora. Está corriendo como la pólvora un afán de un principio ético de dar al César lo que es del César, como os he dicho. Estaban a 3.000 metros a lo largo, sí, como del río. Los restos fueron cedidos para la Exposición Universal de 1925. Y bueno, el canciller peruano dijo: gracias a la buena disposición del Vaticano, hombre, que también es de Sudamérica, afortunadamente, y yo creo que lo hubieran devuelto igual, pero tienen más cosas, tienen más cosas que como se las reclamen las darán. Y del Papa Francisco se ha podido concretar su devolución. Esto lo dice el canciller peruano. Dice: se valora el sentimiento compartido con el Papa de que esas momias, más que objetos, son seres humanos. En ese sentido, como restos humanos que son, deben estar enterrados con dignidad en el lugar de donde provienen, es decir, Perú. Bueno, el primer ministro peruano fue recibido por el Papa en una audiencia privada y le pidió directamente. Pero bueno, es decir una cosa: Perú ha pedido a Estados Unidos, ha pedido a Chile y también le han devuelto cosas. Es que, en fin, espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de Gaudí. Hasta mañana.